Quiero darle la bienvenida a una de las caras más reconocidas del periodismo deportivo hispano en los Estados Unidos y seguramente usted, amiga y amigo que nos sintoniza, lo ha visto y escuchado en las narraciones, comentarios, análisis, reportajes, mejor dicho, en un sinfín de actuaciones a nivel del periodismo deportivo en una carrera de alrededor de 30 años y espero que no te haya molestado que diga esa cantidad, Ricardo, pero además de ser un ganador de un par de Emmys, me complace darle la bienvenida a nuestro colega y amigo Ricardo Celis. ¿Cómo estás? Un placer tenerte con nosotros esta tarde. Ya, un verdadero placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por esta invitación. Ya sabes que estoy a tus órdenes para siempre. ¿Sí? Oye, estás en Miami ahora, ¿no? Que es donde resides, ¿no? Resido en Miami. En estos momentos me encuentro, sí, en la ciudad de Miami. Comenzando la temporada de la NFL, yo me voy para Los Ángeles, porque ahí es donde transmitimos desde los estudios de Entravisión. Así es que estoy básicamente 6 meses en Miami, 6 meses en Los Ángeles. ¿Sí? No, increíble. Oye, y para los que te conocen, Ricardo, te quieren hablar de fútbol, de boxeo, de fútbol americano y otros deportes más. Sin embargo, algunos quizá no saben que también eres un autor publicado, por lo que quiero felicitarte muchísimo por eso, y pues me interesa que nos hables un poco acerca de esta publicación que he iniciado a leer, Pisando Serpientes, el Tesoro Sagrado o el Apocalipsis Esperado. Así que aquí tengo el libro para que luego no digan que que no lo tengo, aquí lo tengo, ya lo empecé a leer. Ah, excelente. Bueno, a ti te sale Ya mejor lo comenzaste a leer. iluminación. Ok, ¿qué te parece ya los primeros capítulos, lo que hayas leído? ¿Qué te parece? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, como sabes, yo no soy mexicano. Entonces, para Sí. mí ha sido un proceso de aprendizaje, porque hablar de la Basílica de Guadalupe, todo lo que hubo detrás de ella, yo no lo conocía. Yo realmente muy poco lo conozco, a pesar de que vivo en el sur de California y lo he hecho por muchos años. Quizá Sí. algunos se molesten conmigo, pero en realidad no conocía esa historia. Entonces, para mí es como un tipo thriller, como un tipo de ficción y al mismo tiempo de realidad. Entonces, para mí y para las personas que no somos mexicanos, creo que ha sido una manera de abrir los ojos y de aprender un poco más acerca de la historia. Entonces, te agradezco muchísimo y de verdad eso, quería también que nos dieras un pequeño resumen de lo que puedas decirnos, porque no, me imagino que no nos vas a dar la historia al final, pero ¿de qué trata el libro para los que no lo han visto y que no lo han podido leer? Bueno, te voy a dar un poquito de contexto de cómo salió la historia de este libro. ¿Sí? Después del Mundial del 2010 allá en Sudáfrica, tuve la oportunidad, Univision me dio la oportunidad de que mi familia estuviera conmigo allá, disfrutaron del Mundial durante todo ese mes. Terminando el Mundial nos fuimos a Europa y específicamente en París, fuimos a visitar la Catedral de Notre Dame. Ahí en la Catedral de Notre Dame, esto fue por supuesto en el 2010, antes de que se quemara, está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuando yo estaba viendo la imagen de la Virgen de Guadalupe, yo a mis hijos les hablo en español y mi esposa les habla en inglés. Y entonces le hablé a mi hijo, algo le pregunté a mi hijo qué es lo que estaba viendo y al lado mío había una monja, te digo porque se me quedó muy grabado. Había una monja que creo que por su acento era española y ella me pregunta que de dónde era yo le digo que soy mexicano y me pregunta ella que si conozco los códigos secretos dentro de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y me dio pena decir que no, pero no conocía nada. O sea, soy católico, pero no soy muy religioso, no soy, o sea, de que voy a la iglesia y me doy golpes de pecho. Ya eso me hace sentir bien, Ricardo, ¿eh? Sí, no, porque la verdad, yo no soy, y es algo interesante, el libro no es algo religioso, No, pero claro. es algo de la historia de México, que lo cual los mexicanos y la mayoría de los latinos estamos muy conscientes. La imagen de la Virgen de Guadalupe es la segunda imagen más venerada en el mundo católico. Y entonces, desde el 2010 comencé, cada vez que veía un artículo ya sobre la Virgen de Guadalupe, los códigos secretos o cuestiones de los aztecas relacionadas a la Virgen de Guadalupe, lo comenzaba a guardar en una carpeta. Cuando comenzó en el año pasado la cuestión de la pandemia, que yo me quedé sin trabajo, yo soy freelance, no teníamos nada de trabajo, entonces, por ser hiperactivo también, necesitaba yo hacer algo y encontré esa carpeta en mi computadora y comencé a leerlo de nuevo. Y me interesó tanto el asunto de los códigos secretos de la Virgen de Guadalupe, que así fue como comencé yo el libro. Era para dar a conocer todos los códigos secretos que existen sobre la Virgen de Guadalupe. Desde el cambio del nombre, porque el nombre, le cambiaron el nombre actual de la Virgen no era Guadalupe. Ese nombre no existía
entre la comunidad de nativos aztecas, que en ese entonces se hablaba en náhuatl. Realmente muchas cosas que son bien interesantes, y de ahí comenzó todo este thriller, esta novela, y poco a poco, mientras más investigaba, más me metía en el asunto, y fui encontrando tantas cosas que de verdad disfruté muchísimo escribiendo este libro, ¿no? Pero tú tenías ya la idea que querías hacer un libro cuando estabas guardando todos esos documentos. No. No, era simplemente porque me interesaba Por curiosidad. por curiosidad, exactamente. Ya ves que hay cosas de que te interesan y lo guardas en carpetas. Bueno, yo soy muy así de que si algo me interesa lo guardo en carpetas y después me lo pongo a leer otra vez. Lo comencé por curiosidad y comencé a investigar, y en ese entonces, cuando yo comencé a escribir el libro, todavía las bibliotecas, las librerías en Miami no estaban cerradas, y entonces yo iba a la biblioteca local y sacaba todo lo referente a matemáticas en la religión, a las sociedades secretas en Latinoamérica, a todos los códigos secretos de la Virgen de Guadalupe, la conquista de México, y todo eso lo fui entrelazando en la novela, que al final de cuentas, la verdad, o sea, y no porque yo lo haya escrito, me gustó mucho cómo quedó, ¿eh? Oye, y para un proceso, lógicamente, como ser primera vez que escribes un libro de esta forma, pues claro, has escrito notas, has escrito tus historias como periodista, pero ¿qué cambia? ¿Cómo cambias ese género? O cómo, porque no soy crítico de libros, pero Sí. me imagino que debe ser un proceso totalmente diferente. ¿Hubo alguien a tu lado, quizá guiándote, enseñándote, corrigiendo a tu camino? No, la verdad que no. Anteriormente, yo soy licenciado en comunicaciones, tengo una maestría de producción en televisión. Me gusta mucho escribir, pero yo escribía para mí. O sea, yo escribía tengo varios guiones de películas que he escrito para mí. O sea, no los he dado a conocer. Cuando comencé a escribir, dije, voy a escribir otro guión de película, y me quedé pensando, no, pero yo no me quiero quedar con eso, yo lo quiero dar a conocer. Entonces fue como comencé yo a escribir el libro. Si alguien ha leído El Código Da Vinci, es algo parecido, pero con todo lo referente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, que si te pones a ver, hay muchísimos códigos escondidos, Chad. Por ejemplo, la conquista de Tenochtitlán, la conquista de los españoles a los aztecas fue en 1521. 10 años después es cuando se hace la aparición de la Virgen de Guadalupe. Donde la Virgen de Guadalupe se aparece en el cerro del Tepeyac, los aztecas veneraban a otra diosa que se llamaba Coatlicue, que se llama la mujer de la falda de serpientes. Y hay mucha relación, a pesar de que una es mala, o sea, Coatlicue era una diosa muy malvada, o sea, los aztecas la veneraban sacrificando a mujeres embarazadas, le sacaban los fetos, los decapitaban y les colgaban las cabezas a Coatlicue como si fuera un collar. O sea, era realmente macabro lo que hacían los aztecas, pero era una raza que hacían demasiados sacrificios humanos. O sea, cientos de miles asesinaban a cada año los aztecas. Y entonces hay una relación de Coatlicue a la Virgen de Guadalupe. Coatlicue significa la mujer de la falda de serpientes. Cuando la Virgen de Guadalupe se le aparece a Juan Diego y a su tío Juan Bernardino, ella le dice que ella es la Virgen de Tecuatlazupe, que significa la que aplasta o pisa la serpiente. Por eso el nombre del libro, Pisando Serpientes. El nombre Guadalupe, los españoles se lo adjudican después, se lo ponen después a la Virgen, porque acuérdate, ellos hicieron una evangelización masiva de todos los indios americanos en ese entonces. Si tú te llamabas Cuauhtémoc, ahora te vas a llamar Pepe. O te llamabas Moctezuma, ahora te vas a llamar Pedro. Y si te llamabas Coatlicue o como sea, te van a poner otro nombre. Lo mismo le pasó a la Virgen de Guadalupe. Era la Virgen de Tecuatlazupe, y le ponen el nombre de la Virgen de Guadalupe, que era una virgen que ya había llegado a México por medio de Hernán Cortés, la Virgen de Extremadura. Te digo, pero mientras yo más me investigaba y más me metía en esta onda de la conquista y de los aztecas y la aparición de la Virgen de Guadalupe, veía todo realmente fascinante, cómo la historia se iba entretejiendo entre ella misma, ¿sí? Y entonces yo comencé a hacer este thriller, que es una novela de suspenso, es una novela ficticia, ¿sí? Pero con muchos toques de la realidad.
Ricardo, y cuando tú le traes o presentas esta idea, no sé, a la primera persona que se lo presenta, me imagino que fue tu esposa, a tu familia, les comentaste quizá que tienes ganas de hacer esto o lo empezaste a desarrollar antes de decirles algo a ellos. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Bueno, fue a mi esposa que le comencé, porque yo me encerraba en la oficina y, o sea, desde las 9 de la mañana me ponía a escribir y no terminaba de escribir hasta las 12 de la noche porque me gustaba, realmente lo disfrutaba. Disfrutaba leer, el hacer toda la investigación. Les dije que estaba escribiendo este libro y ya, mi esposa, ya, ok, está bien. Otra locura que está haciendo Ricardo. Pero se lo platiqué a mi mamá y a mi mamá le interesó muchísimo la idea. Entonces, todos los días mi mamá me hablaba, ¿y cómo va? ¿Y cómo va la novela? Y le comentaba en qué capítulo iba y lo que estaba pasando. Y ahí estaba fascinadísima de todo lo que lo que le iba contando, ¿sí? Cuando ya terminé yo el libro, le presenté la idea a una editorial en Perú, la editorial que yo contraté para publicar este libro, Editorial Ignio, y la idea les encantó. La idea les encantó, les pareció muy buena idea, les di el documento, ellos hicieron todo el arreglo de ortografía y arreglos, o sea, hicieron la portada y así fue como salió. Pero es algo bien interesante. Y te digo, porque comencé yo con la cuestión de los códigos secretos de la Virgen de Guadalupe, esa era la idea principal. Pero todo fue evolucionando conforme iba haciendo la investigación hasta terminar en 300 páginas, 33 capítulos, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó escribir todas esas páginas? Me tomó como 4 meses, Okay. 4 o 5 meses más o menos. ¿Ya? ¿Dónde y cómo pueden comprar el libro? ¿Dónde? Yo lo conseguí por Amazon. ¿De qué Sí. manera lo pueden conseguir? De si alguien no tiene cuenta de Amazon, ¿de qué otra manera lo pueden conseguir? Bueno, lo más fácil es Amazon, porque Amazon lo que ellos hacen no lo tienen impreso. Tú lo mandas pedir y ellos lo imprimen de volada. Oh, Sí, no es que tengan oh, cientos de wow. copias y es como ellos ahorran muchísimo el almacenamiento. Tú mandas a pedir tu copia, te lo imprimen de volada y te lo mandan a tu casa. Por Amazon está en electrónico, en pasta dura y en audible Oh, también. ya vi que lo tenías ya en audio y no tarda nada realmente porque tan pronto lo pedí, quizá a los 4 días ya lo tenía en la mano. Entonces, pues qué bueno, Ricardo, de verdad, felicidades por esto y es una inspiración porque cualquiera diría, hombre, Ricardo Celis escribió un libro, lo primero que se viene a la mente es deportivo, tiene que ser algo deportivo. Entonces, que haya salido de ese género, entonces es aún más impresionante. Ricardo, eres de Tampico, Tamaulipas. Descríbenos el área donde creciste. Hablemos un poco de ti. Bueno, Tampico está en el Golfo de México, es un área sumamente húmeda, hay lagunas por todos lados. Yo crecí básicamente en el agua, yo me la pasaba en el agua todo el tiempo. Si no andábamos esquiando en agua, estábamos buceando, estábamos en las escolleras, En en la el piscina de mar, tu casa te vemos en redes sociales, siempre haciendo tus zambullidos. Claro que en la sí. piscina. Sí, pero yo me la pasaba en el agua todo el tiempo. Y muy bien, cuando yo fui a la universidad allá, yo tuve la oportunidad de conseguir, fue a una universidad privada en Tampico, la Universidad del Noreste. Tuve la oportunidad de jugar fútbol americano, me encantaba jugar fútbol americano y me dieron una beca para poder estudiar ahí. Y entonces, durante los 4 años de universidad, estuve becado por jugar fútbol americano. No, excelente. Pero ¿cómo eras como niño? Háblanos cuando eras como niño, antes de todo eso, tu tiempo como estudiante, como no sé, en la primaria, con tus amigos. ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué deporte practicabas? Sabes que yo era bien travieso. Tengo 4 hermanos y una hermana y en ese entonces, te estoy hablando a finales de los 60, a principios de los 70, no había teléfono, no había computadoras, no había nada de eso. Así que nos la pasábamos afuera, nos la pasábamos jugando fuera de la casa todo el tiempo. La regla era que en cuanto comience a oscurecer, tienes que estar en la casa para cenar y ahí irte a dormir. Pero si era un día que no había escuela, nos íbamos a pescar, nos íbamos a remar, nos íbamos a la laguna, o sea, salíamos, me la pasaba yo fuera, andaba en la bicicleta durante todo el día y regresábamos ya en la noche a la casa. La verdad que no te puedo, mi infancia fue muy bonita, la viví, la disfruté muchísimo, tenía
tengo grandes amigos allá en Tampico, mis primos también que vivían cerca de nosotros, éramos muy unidos, así que éramos 6 de primos y 5 de nosotros, éramos 11 que siempre andábamos para arriba y para abajo y nos íbamos a la playa. La pasábamos muy bien, la verdad. ¿Eras buen estudiante? ¿Eras aplicado en la escuela? No era aplicado. Inclusive yo reprobé el 4º grado de primaria. Mis padres se divorciaron cuando yo estaba a punto de pasar a 4º año, así que tuve ese problema de que mis padres se divorciaron, tuvimos que cambiar de escuela y para mí me costó mucho cambiar a una nueva escuela después de haber salido del Montessori, nos fuimos al Anglo Mexicano. Yo tuve ciertos problemas, tenía ADHD, en ese entonces no se sabía que era ADHD o tenía dislexia. En ese entonces no te lo diagnosticaban, simplemente te metían un golpe en la cabeza y te decían, estudia más, no seas bruto, ¿sí? Pero así fue como pasó. No era buen estudiante, pero siempre, yo me acuerdo, por ejemplo, para leer un libro tenía que leerlo 2, 3 veces para poderlo entender. Y ahora me doy cuenta de que era por la dislexia y que era por haber tenido ADHD y todos esos problemas que ahora ya a los niños se los diagnostican y de volada van medicina. Claro, y entonces ya cuando pasas a la universidad mencionaste que estabas jugando fútbol americano. ¿Qué posición jugabas? ¿Cuál te gustaba? Yo comencé jugando de ala abierta y cornerback porque éramos muy poquitos en el equipo, entonces a veces había que jugar ofensiva y defensiva en el mismo partido, así que jugaba ala abierta y después jugaba cornerback y mi último año fue de quarterback en la Universidad del Noreste. ¿Sí? Y entonces hubo un tiempo que jugué con mi hermano menor, Alejandro también, él jugaba mucho fútbol americano y él era muy bueno, entonces siempre había competencia entre él y yo, jugábamos en el mismo equipo, pero siempre había competencia buena entre él y yo para ver quién era mejor. Oye, ¿cómo se nace entonces? Yo te vi la primera vez en Contacto Deportivo, pero ¿cómo se da esa transición de México para Estados Unidos e inicias toda esa carrera? Ya, La bueno, cual quiero decirte, Ricardo, que Contacto Deportivo fue uno de mis programas favoritos y de verdad disfrutaba muchísimo la manera como manejabas el show y la verdad quería decírtelo pues más allá como un fan también cuando veía el show. Gracias, Jan, muchísimas gracias. A mí me encantaba hacer Contacto Deportivo. Yo, después de graduarme, yo me gradué de la universidad en el 84 y en ese momento se me metió la idea de que quería venir a Estados Unidos. Tenía un hermano que vivía en San Antonio, Texas. Él trabajaba en un restaurante y durante las vacaciones de verano, él me invitó a ir a su casa y me consiguió trabajo en un restaurante. Y, y pues yo ganaba más de lo que ganaba en Tampico. Yo trabajaba en ese momento en Tampico, en el Sol de Tampico, en el periódico local de la ciudad, como traductor de los pies de grabado de las fotografías. Ya ves que las pies de grabado en prensa asociada llegaban en inglés. Yo los traducía al español y a veces me iba también de fotógrafo. Y ganaba más yo en el restaurante, trabajando part-time con mi hermano en San Antonio, que lo que ganaba en el San Antonio, en el periódico de El Sol de Tampico. Entonces fue cuando decidí irme a vivir a los Estados Unidos. Me casé en Tampico, con mi primera esposa me casé y me fui a vivir en el 86 a San Antonio, Texas. Como todo persona que es ilegal, cuesta muchísimo. Tuve que lavar platos, limpiar mesas, hacer room service. Trabajaba en un periódico local en el San Antonio Light. La posición le llamaban driver, como el conductor, pero básicamente era cargar los periódicos, ¿sí? Los periódicos en los camiones durante toda la noche y en la madrugada irlos a repartir fuera de la ciudad de San Antonio. Ahí estuve trabajando 3 o 4 años, lo cual me ayudó muchísimo porque ellos me dieron la oportunidad de estudiar una maestría y me pagaron la maestría allá en el Incarnate Word College. Cuando yo estaba trabajando ahí, yo salía a las 5 de la mañana y pues yo ya me había leído el periódico durante mi tiempo libre y sabía las noticias. Entonces fui a solicitar trabajo en una estación local que se llamaba Radio Jalapeño, la 540 Radio Jalapeño. Y me dieron trabajo. Sí, es súper original. ¿Sí? Y ahí yo conocí a Selena, precisamente. Teníamos un DJ que le llamaban el Güero Polcas, me acuerdo muy bien.
que entrevistaba a todas estas artistas que estaban saliendo de la música Tex-Mex, y Selena fue una de ellas. Y entonces yo entraba a las 6 de la mañana, daba las noticias hasta las 8, de 6, o sea, 6:30, 7, 7:30 y las 8, y después ya me iba a descansar y otra vez seguía la misma rutina. Fue muy difícil hasta que conseguí trabajo en el Canal 41 de Univisión allá en San Antonio, Texas, que el Canal 41 ya fue la primera estación en español en todos Estados Unidos, ese Canal 41 de San Antonio, Texas. Estuve ahí 2 años. Cuando estaba yo comencé como productor de deportes, pero el anchor de deportes o director de deportes, Armando Quintero, él viajaba mucho porque tenía que hacer los partidos de los Cowboys de Dallas y también hacía los Spurs de San Antonio. Y entonces cuando él salía de viaje, a mí me tocaba hacer de anchor, de sports anchor. Y te digo, fue una casualidad, porque mi puesto original era como productor. Cuando yo estaba haciendo una vez como sports anchor, el director de noticias que estaba en el canal 52 de Los Ángeles me vio trabajar y le gustó la manera en que yo presentaba las noticias y me ofreció trabajo, y así me llevó a trabajar a Los Ángeles. Y entonces yo trabajé en Los Ángeles del 1990 a 1992 como director y como anchor de deportes allá en KBA 52. Y estando al aire en vivo, pues ocurren muchas cosas, ¿no? Cuéntanos alguna anécdota de lo que más recuerdas que te haya pasado, porque imagino que van a pasar más todavía porque sigues activo, pero algo así que digas, wow, estás en vivo y ocurre algo a tu lado, o no sé. Man, es que son tantas, ¿sí? Una vez, tú recordarás el Macho Camacho, ¿correcto? O Claro. sea, que en paz descanse. Bien Bueno, colorido, ¿no? o sea, el Macho Camacho una vez me amenazó de muerte. Bueno, sabes que ya. La bronca fue de que él ya estaba involucrado en la cuestión de drogas, ¿sí? Y entonces fue a promocionar una pelea. Yo había conseguido una entrevista con el chofer de Don King, el cual era el chofer de Chávez, y era el chofer de Camacho, y era el chofer de todos los boxeadores que tenía Don King. Y este chofer, yo lo tenía en cámara diciéndome que él les compraba droga, que él le compraba cocaína a Chávez, que le compraba cocaína a Camacho y a otros boxeadores. Y entonces cuando llegó Camacho al estudio, yo le dije, Macho, ¿conoces a fulano de tal? ¿Cómo se llamaba este? No recuerdo el nombre del señor. Y entonces me dice, sí, claro que lo conozco. Le dije, ok, le dije, porque hay unas declaraciones muy fuertes de él, pero yo no sé en qué él estaba pensando. Yo le dije, yo se lo advertí, yo no sé en qué él estaba pensando, que me dice, no, está bien, pon la entrevista. Le dije, ok, ponemos la entrevista en vivo. Estábamos en vivo en el programa, ocurrió así. Y durante el programa hago la presentación del Camacho, de que viene a promover esta pelea. Le dije, Macho, pero tengo esa entrevista de fulano de tal, que habló algo sobre ti, ¿sí? Y le pongo la entrevista diciendo de que yo iba con el Macho y el Macho presente, le compraba cocaína y también para Chávez y todo ese rollo. Y le dije, Macho, ¿qué es lo que tienes que decir? ¿Sí? Y el Macho me dice, I'm speechless, me dice en inglés, I'm speechless. Agarra el micrófono, lo tira y se va del estudio. ¿Eh? Wow. Se va del estudio. Entonces, en la noche, él le llama a mi productor, a Javier Robles, que era mi productor en ese entonces, y le dice, Javier, tú no sabes en la que se están metiendo. Tú y Ricardo tienen que tener mucho cuidado, le dice a él, porque yo conozco gente y muy mala que los van a comenzar a seguir a ustedes. Entonces, ya, o sea, que te amenacen de esa manera, fue algo difícil. Yo después hablé con Chávez, y Chávez me dice, no, yo no hago drogas, yo no hago nada de esto. Me dice, cuando quieras ve a Culiacán. Y le dije, bueno, vamos a Culiacán. Pedí permiso, compré los boletos para ir a Culiacán, fui con mi camarógrafo, con mi productor y yo. En cuanto llegamos a Culiacán, tienes que pensar, esto fue a mediados de los 90, cuando el cartel de Culiacán en la cuestión de droga era de lo más fuerte que había en México. Llegamos a Culiacán y lo primero que hago, voy a la oficina de la policía y me reporto que estamos aquí, venimos a entrevistar a Julio César Chávez. Cuando llegamos a casa de Julio,
el hermano de Julio nos está esperando afuera. Me dice, me acaban de hablar de la policía que venían para acá. Wow. Entonces todo estaba conectado. Cuando le hago la entrevista a Julio, Julio lo niega completamente. Él dice, no, yo jamás lo he hecho. Le dije, Julio, hay fotos tuyas con la gente de los carteles. Me dice, sí, sí, Ricardo, pero tú tienes que entender, si alguien viene y te pide una fotografía, tú no se la puedes negar. Y es verdad, o sea, tú no le puedes negar una fotografía a una persona. Y no sé, tal vez él no sabía quién era. O sea, esa fue la excusa. Y yo me fui con la respuesta de que Julio no había hecho drogas. Años después, él admite y ya sale a la voz pública de que él tenía un problema con drogas y todo ese rollo. Pero eso te estoy hablando de hace, en los 90s, que yo fui a Culiacán a afrontarlo a él porque él me dijo, no, no, yo no hago nada de eso y no lo aceptó. Bueno, y Julio ahora está activo, ¿no? Él ahora es también analista Claro, boxístico y me no, y imagino que es te lo has encontrado miles de veces. muchísimas veces y es tremenda persona. Yo a Julio lo quiero muchísimo, la verdad. ¿Hablaron del tema después de eso? Lo respeto muchísimo. No hemos vuelto, hablamos del tema hace muchos años, no lo hemos vuelto a tocar, o sea, no veo la necesidad porque él ya lo aceptó, él aceptó que tuvo un problema con las drogas, fue la rehabilitación y gracias a Dios está bien. Lo vi en la pelea del Canelo en contra de Billy Joe Saunders, se ve en excelente condición física y más que ahora que va a hacer una pelea de exhibición en contra del Machito Camacho. Pero Julio se ve muy bien, ¿no? El Machito Camacho, ahí ya tienes Y también la Machito conexión Camacho, otra vez sí, con el sí, hijo, ¿no? ay no, y te digo, la situación de lo que pasó con el papá fue muy triste, que lo matan precisamente por un problema de drogas, pero y tampoco al aire lo quiso admitir el Macho Camacho. No, y es que hay que ver que el deporte está muy conectado a la realidad también. El deporte no, pues tantas cosas que existen detrás de ella. Claro. Ya por último, Ricardo, ¿quién fue para ti el personaje? Me imagino que todos tenemos un personaje que nos inspira mientras que estamos creciendo, un personaje que vemos alguna vez y digamos, quizá no es que quiero ser como él, pero por lo menos quiero llegar a algo, ¿no? ¿Quién Claro. fue ese personaje para ti? Bueno, te soy sincero, yo en televisión mexicana no seguía mucho, yo no veía mucho televisión, me la pasaba jugando fuera o con la novia o lo que sea, realmente no veía mucha televisión. Cuando llegué a los Estados Unidos veía mucho HBO y siempre se me hizo Jim Lampley, el que hacía HBO Boxing. Oh, ok. Para mí, yo lo veía y se me hacía un gran presentador, una persona que se explicaba muy bien. Y después, con el paso de los años, tuve la suerte de poder trabajar al lado de él, yo haciendo HBO Boxing en español y él hacía en inglés. Y entonces, muchas veces comíamos juntos o siempre estábamos en el mismo hotel, pero siempre hablábamos y yo le pedía mucho, a él le pedía muchos consejos. Yo creo que es la persona que más consejos le pedía. Y me decía, lo principal es prepararte bien y tienes que estar bien preparado. Y yo es algo que hasta la fecha yo lo sigo haciendo. Yo siempre tengo que estar, cuando voy a cualquier pelea, me preparo muy bien, estudio muchísimo, estoy tratando de ver todos los cambios que puede haber. Y especialmente cuando estás en televisión en español, tienes que estar al día, ¿eh? No puedes permitir de que porque se te fue el auricular del IFP, te va a sacar de onda, o porque si no anuncian al ganador de la pelea y tienes 10 minutos para llenar, no sepas qué decir. Tienes que estar preparado y eso es algo que, hablando con él, con Jim Lampley, me ayudó muchísimo, ¿no? No, excelente, Ricardo. Y ya tengo la idea para tu siguiente libro y voy a pedirte un porcentaje. Así que escribe el libro de tu vida porque con todas estas historias creo que tienes material suficiente para escribir todo un libro. Así que nada, agradecerte muchísimo. Estoy escribiendo otro Oh, ¿en libro, serio? ya lo estoy haciendo. Lo que pasa de que es un libro que es un guión que yo había hecho hace, no sé, como 10 años en Ok. español. Y es de fútbol americano, pero a nivel colegial. Fútbol americano a nivel colegial. Y está interesante. Pero ahora me estoy dando la idea de hacerlo en inglés.
Entonces estoy comenzando poquito a poquito, tratando de hacerlo en inglés. Ya ahí va, poquito a poquito. Bueno, muy bueno, muy bueno. Entonces tu tercer libro tiene que ser de la con todas estas historias que me has contado y Algo de hacer. verdad que lamentablemente el tiempo siempre nos aprieta, pero de verdad te agradecemos muchísimo, Ricardo, y si quieres enviar un último, no sé, un mensaje a los que nos están viendo, pues adelante. No, no, muchísimas gracias primero a ti, ya por esta oportunidad de esta entrevista con el LA Times. La gente, repitiendo, para lo del libro lo pueden conseguir en Amazon, lo pueden conseguir también en el sitio de internet del grupo Ignio. Y les digo, no es un libro religioso, no es un libro religioso, es un thriller, es una novela de mucha historia de México, de la historia de los aztecas, de la historia de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que te digo es la segunda imagen más venerada, y la gente se va a dar cuenta, y es algo que me ha gustado de que la gente cuando comienza a leer este libro me dice, es que yo leía esto del libro y me tenía que meter al Google para ver si era verdad, y veía que sí era verdad. Oh, wow. Y entonces eso es algo que me ha gustado, de que la crítica hasta el momento del libro ha sido bastante buena. Bueno, excelente. Pues ahí lo tienen, Ricardo Celis. Lo pueden seguir en sus redes sociales, en Twitter, en Celis Deportes, y en Instagram, Celis Deportes de igual manera. Así que te agradecemos muchísimo, Ricardo. Y no se los olvide que también nos pueden seguir en nuestras plataformas de LA Times en español y me pueden seguir a mí también en @JadDelReda. Hasta la próxima. Un abrazo, Ricardo. Gracias, abrazos, Jan.